las mujeres el hecho de que sean acosadas, violentadas, asesinadas. El 25 de noviembre de 1999, las Naciones Unidas declara el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres en conmemoración a las hermanas Mirabal, coloquialmente conocidas como las hermanas Mariposa. De hecho, hay un documental que se los recomiendo bastante en Netflix que relata su historia. En cuanto al tema que nos atañe el día de hoy, el acoso, sus implicaciones sociales y jurídicas en México, quiero empezar situándome en la división sexual del trabajo, que es la distribución a la luz de roles asignados al sexo, predominando las relaciones de poder jerarquizadas por hombres. Las relaciones de poder generan consecuencias fundamentales en la ciudadanía y en la política en conjunto. Michel Foucault sostiene que la sexualidad va a la mano, van de la mano con el poder. Michel Foucault sostiene que el poder es la multiplicidad de las relaciones de fuerza propias del dominio en el que se ejercen el juego por medio de luchas que refuerzan las hegemonías sociales. Todo esto instituido desde el núcleo familiar, lo cual va a representar el primer grupo donde se gestan los indicios de las interacciones sociales, donde se gesta el desarrollo de todas las infancias. Por otra parte, esto nos lleva a pensar, ¿quién dijo que por ser mujer u hombre tenemos ciertos roles? Esto está arraigado desde hace siglos en nuestra cultura y especialmente en la cultura mexicana. Hegel nos dice que las mujeres están en condición de madres, esposos y hermanas, y yo cuestiono, ¿dónde queda el papel como individuo, el papel como ciudadana, el poder como profesionista, como obrera, etcétera? Quiero abordar la teoría de la modernidad, ya que es un momento histórico, político, cultural, con consecuencias que siguen estando hoy en día presentes, en el que se denigra el espacio doméstico al no valorarlo y al seguir asociándolo, el espacio doméstico, con el espacio privado, ambos a cargo únicamente de la mujer. La igualdad, la justicia y la democracia tienen su origen en la teoría de la modernidad, donde debe imperar, donde predominantemente, universalmente, debe imperar el principio de la igualdad. Sin embargo, por la condición de ser mujer, este principio en México, en muchos casos, queda inoperante. Por otro lado, la teoría del romanticismo, donde Hegel no critica el hecho de que las mujeres estén bajo un papel subordinado en el hogar. Y por último, no menos importante, el marxismo, donde predomina el capital y el espacio público a cargo de los hombres, las desigualdades económicas, la menor remuneración a las mujeres, el devalúo de los trabajos de cuidado sin remuneración y mayor carga de las labores. Con todo esto podemos percatarnos de la importancia de conocer quién, cómo y desde cuándo se ha gestado la trilogía de espacios, el espacio público, el espacio privado y el espacio doméstico. Los trabajos de cuidado son asignados, impuestos a la mujer, y lo público, lo monetizado y lo político al hombre. ¿Qué implica el que gracias a los movimientos sociales, al feminismo, a las políticas públicas, a las legislaciones, etcétera, las mujeres se hayan integrado a la política y a la población económicamente activa, perciben menos salario, se enfrentan a los techos de cristal, que son obstáculos dentro de los centros de trabajo, y han sufrido múltiples violencias? Me refiero a violencias porque hay muchos tipos de violencias que establece la misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley fue fundamental, se entró en vigor en 2007, la cual establece por primera vez y ayuda a identificar cuáles son los tipos de violencia. Y el primer paso para saber que estás viviendo una violencia es identificarla, nombrarla, para después atenderla y prevenirla. Ahora, bajo ningún parámetro se les reconoce a las mujeres como ciudadanas, como políticas, como directoras, sino que se les juzga por ser mujeres. Son deplorables las consecuencias, las vicisitudes a las que se tienen que enfrentar las mujeres para reinsertarse en el espacio público que históricamente no nos pertenece. Por otra parte, los cargos públicos, los puestos de dirección, los cuidados de crianza han caracterizado históricamente la desobligación de los hombres. Esto sigue estando arraigado no solamente desde siglos anteriores hasta la fecha, y que ha perpetuado el hecho de que cada vez más se registro de deudores alimentarios. Nos tratamos entre mujeres y hombres como de forma diferencial porque se inculcó y se fomentó en los hogares.
Y esto ha propiciado perpetuar más violencias, reafirmar estereotipos de género y el tema del acoso especialmente, un tipo de violencia que predomina y que está enraizado en la sociedad mexicana, con mermas que nos atan, sobre todo a las poblaciones vulnerables, que las Naciones Unidas da a conocer las poblaciones vulnerables, que son las infancias, las mujeres, la comunidad LGBT, migrantes y personas con discapacidad. Ahora, ¿qué es el acoso? Es una forma de violencia en la que se manifiesta en diversos actos y en espacios predominando la falta de consentimiento, aprovechándose del estado de vulneración en una situación de riesgo. El acoso puede constituirse no importando si fue reiterado. Esto es trascendental. ¿Por qué? Porque los códigos penales de la mayoría de las entidades han tipificado el acoso. Sin embargo, dentro del tipo penal de acoso, únicamente se refleja bajo la condición de que fue reiterado. Y esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque el acoso no únicamente puede constituirse si fue reiterado. Con una sola vez que haya ocurrido, es suficiente para que se tipifique como acoso. Dado un ejemplo, hace poco en Italia surgió un caso en el que una menor de edad tuvo tocamientos por parte de un hombre mayor de edad, indeseados, y entonces la legislación de Italia dijo, no, únicamente se va a tipificar el acoso bajo la condición de que se haya perpetuado por cierto periodo de tiempo de 10, 15 minutos. Esto es una babosada, esto es algo ilógico. ¿Por qué? Porque con las interacciones no solicitadas, que es una manifestación del acoso, puede ser en un segundo, en un instante, no tiene un periodo de tiempo determinado. Ahora, en cuanto al sujeto pasivo, en cuanto a las víctimas, no respeta géneros. Esto es que es un mito el hecho de que solo las mujeres podemos ser víctimas de acoso. No, también son víctimas las infancias, también son víctimas los hombres. Sin embargo, esto ha provocado el hecho de que estadísticamente no se incluya a los hombres como víctimas de acoso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas detrás de ello, como por ejemplo el tema de la masculinidad, el efecto que ha provocado la masculinidad a la hora de que los hombres quieren nombrar que fueron víctimas de acoso, quieren hablar acerca de lo que les pasó, es sumamente grave. ¿Por qué? Porque creen que por el hecho de ser hombres no pueden ser acusados. Creen que por el hecho de ser hombres no tienen derecho a hablar de acoso, que simplemente bajo estas prácticas sociales que normalizamos en las interacciones, simplemente suceden cosas en el que los tocamientos, los silbidos, también pueden ser hacia hombres, no únicamente hacia mujeres, ¿no? Ahora, hay múltiples manifestaciones del acoso. Se puede suscitar desde los piropos, del clásico piropo callejero, ¿no? Sin embargo, estos piropos no son solicitados, no son bien recibidos, ¿no? En la cultura mexicana es muy común el hecho de que vayas en la calle y te griten mamacita o papacito, o expresiones con morbo, con intención de incomodar, con intención de y no únicamente el acoso puede ser con una connotación sexual. ¿Por qué? Porque el acoso también se puede manifestar, por eso se origina en el bullying, porque se puede manifestar con el hecho de incomodar, con el hecho de hostigar, con el hecho de estar metiéndote en la vida privada de la otra persona sin que te lo haya pedido, ¿no? En mi proceso de titulación decidí abordar el tema de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Y algo que me ha llamado mucho la atención es que todo mundo no sabe cómo nombrar el acoso, pero no sabe qué hacer al momento de que se suscita el acoso, ¿no? Y realmente no hay una norma en la que puedas decir cómo reaccionar ante el acoso, porque es multifacético, ¿no? Se puede reaccionar de muy diversas maneras y todas son válidas. ¿Por qué? Porque todas las personas somos propicias a que nos pueda pasar una situación de acoso, ¿no? O ya sea en el trabajo, en la escuela, por medios cibernéticos, que también ha sido trascendental el hecho de que por medio de la policía cibernética, por medio de los propios centros de trabajo, se pueda palpar más esta situación, el hecho de que se incomode a la persona más en relación a la pandemia que aconteció, se incrementó los casos de acoso cibernético, ¿no? Por otro lado, algo trascendental
fue el Convenio 190 y la Recomendación 236, que fueron las primeras normas internacionales de la OIT que implementaron la violencia y el acoso y que ambas, tanto la violencia como el acoso, fueron reconocidas como situaciones que son predominantes en el centro laboral y que generan discriminación, que generan menoscabo en todas las personas que laboran. Ahora, este convenio 190, que se dio a conocer en junio del 2019, se aprobó en el Pleno del Senado a principios de este año en México. Sin embargo, en julio de este año entró en vigor y siendo México el 12º país en ratificar el convenio 190. Esto es trascendental, ya que, ¿qué implica el convenio 190? Que las organizaciones deberán adecuar sus procesos de selección de reclutamiento para evitar violencia y acoso, que protege a la fuerza laboral más allá de la formalidad e informalidad del sector público y privado, y que no solo lo que ocurre en centros de trabajo es únicamente la protección como trabajador, como trabajadora, sino también los medios cibernéticos que antes mencioné, viajes de trabajo, etcétera. También la obligación de actualizar los protocolos de prevención de atención del acoso y el hostigamiento, ya que de años para acá se ha visibilizado el hecho de que en los centros de trabajo haya políticas en aras de la prevención. Sin embargo, no hay realmente la capacitación en materia de género, no hay las personas adecuadas para atender casos de acoso y hostigamiento. Ahora, la diferencia crucial entre el acoso y el hostigamiento es que el acoso no necesariamente predomina una relación de poder, ya sea entre, por ejemplo, maestro o alumna, o entre jefe, o entre superior jerárquico y empleada. No, esto no sucede a excepción del hostigamiento, en el que el delito como tal sí predomina una relación desigual de poder, ¿no? Ahora, en mi tesis me di a la tarea de formular una encuesta para que las personas respondieran si han sido acosadas más de una vez, una sola vez o nunca. 213 personas que respondieron a esta encuesta, 169 contestaron que han sido acosadas más de una vez, 32 personas una vez y 12 personas nunca. Dentro de esta misma encuesta había un apartado en el que les pedía mitos y realidades del acoso. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque a veces ni siquiera identificamos dentro de la normalidad que es el acoso, que hemos sido víctimas de acoso, ¿no? El hecho de, y no significa, porque también escucho frases que me dicen de que es que ahora todo es acoso. No significa que ahora todo es acoso, porque el acoso y el hostigamiento sexual han existido desde siempre y se han normalizado tanto, no únicamente en el espacio público, también en el espacio privado, entre familiares, entre comentarios no pedidos. Es muy diferente, por ejemplo, el hecho de que, un ejemplo muy burdo, el hecho de que te digan, qué bonita te ves hoy, o me gusta la playera naranja que traes. Es muy diferente eso a que te vean con morbo, a las miradas lascivas, a que se te insinúen sexualmente en un espacio en el que tú vas a ejercer un papel de alumna, de trabajadora, de lo que sea, ¿no? Por otro lado, también ha sido trascendental el hecho de que la Ley Federal del Trabajo, los códigos penales, la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, la Ley Cívica de la Ciudad de México, dieron a conocer y tipificaron el acoso y el hostigamiento. Esto es más importante porque entre más se tipifique, entre más se nombre, entre más se visibilice el tema del acoso, va a ser más diagnosticado y para que tenga una mayor atención. Por otro lado, las políticas públicas han sido trascendentales también. ¿Por qué? Porque desde hace unos años se implementó la política pública de la separación de vagones del metro entre mujeres y hombres. Sin embargo, esto no ha sido excepción para que siga persistiendo el acoso en el sistema de transporte colectivo. Al contrario, se ha incrementado. ¿Por qué? Porque también, por meras cuestiones de tiempo, las mujeres o los hombres se ven obligadas a subirse al vagón que no les corresponde asignadamente a su sexo, ¿no? Sin embargo, ha ocurrido múltiples manifestaciones de acoso, como tocamientos no necesarios en el sistema de transporte colectivo, como masturbarse en frente de otra persona, etcétera.
y siendo el sistema de transporte colectivo donde se gesta la mayor movilidad de las personas, ya que es muy bajo el índice de las personas en la Ciudad de México que utilizan automóvil como medio de transporte, no hay protección, no hay realmente, hay mínimos botones de pánico, realmente los policías que están dentro de los vagones no están capacitados para atender estas cuestiones de delitos sexuales. Entonces también esto, en aras de las implicaciones jurídicas, es muy grave, ¿no? Por otra parte también, atendiendo a las implicaciones jurídicas, en las entrevistas que realicé en mi tesis, me percaté el hecho de que de tantas personas que entrevisté, ninguna denunció. Y las personas que pretendieron denunciar acudieron a la agencia del Ministerio Público más cercana que tenían. Sin embargo, o no estaban en un horario de 3 de la tarde, que tienen que estar porque están atendiendo a la ciudadanía en todo momento, y en un horario que predominantemente deben prevalecer, no están, ¿no? Y entonces, ¿cómo tú tienes la disposición de ir a denunciar si ni siquiera hay quien te atienda? Y si en la mayoría de las agencias ministeriales, las áreas que se dedican a atender casos de delitos sexuales, tampoco hay realmente el suficiente presupuesto, las suficientes personas para atender, ¿no? Entonces también aquí hablamos de un sistema de justicia roto, de un sistema de justicia en el que no hay el suficiente presupuesto, no hay el suficiente interés, no hay el suficiente capacitación por parte de las autoridades. Por otra parte, únicamente se considera que la denuncia puede ser un mecanismo para la restitución de los derechos de las víctimas de acoso y hostigamiento. Sin embargo, no acaba ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las víctimas que acuden a denunciar un caso de acoso o hostigamiento sexual son revictimizadas. ¿Qué es esto? Si tú como hombre acudes al Ministerio Público y es más, el 90% me atrevo a decir de las personas que van a denunciar acoso o hostigamiento no saben que están denunciando, únicamente van a interponer un acta de hechos en el que van narrando la situación y es totalmente responsabilidad de la persona que les atienda de decirles, tú estás padeciendo acoso, tú estás padeciendo hostigamiento sexual, tú esto, lo otro. Sin embargo, por un lado, si ven a un hombre narrando los hechos, mayoritariamente se les revictimiza porque dicen, ¿cómo es posible que tú siendo hombre te dejaste acosar? ¿Por qué? Porque se le ha considerado al hombre como siempre poderoso, como él el que perpetró las violencias, no quien las sufre, ¿no? Por otro lado, también se revictimiza en la cuestión de, pero es que ¿por qué estabas vestido así? Pero es que ¿por qué estabas en ese lugar? Pero ¿por qué estabas a esa hora? Pero tú qué hiciste? No se trata de eso, no se trata, se trata de dar la mayor atención como autoridades escucha, pero esto no sucede y por eso no hay credibilidad en las autoridades de este país. También algo que es trascendental en el acoso es la falta de consentimiento. ¿Por qué? Porque a veces la palabra consentimiento no suena familiar y el consentimiento debe ser expreso. En toda interacción social, el consentimiento debe ser expreso. Sí te puedo tocar, no te puedo tocar, sí quiero tener una relación sexual contigo, no quiero tener una relación sexual contigo. Evidentemente, cuando una persona está bajo los influjos del alcohol o drogas, no tiene el mando de dar su consentimiento. Sin embargo, ahí es donde se perpetúan más las violencias, porque exactamente se viola, o sea, se viola el derecho a decir que sí, porque, es que me hizo una mirada, o porque está alcoholizada, seguramente no tiene los mecanismos para decirme que sí, pero no importa. Y esto es sumamente grave porque ahí es donde se propician los delitos sexuales, en la falta de consentimiento, en el que creen que por el hecho de alguna situación tienen tienen todo, tienen en ese momento el cargo del sí, ¿no? Sin embargo, en ningún momento se expresó, en ningún momento se solicitaron los piropos, en algún momento se solicitó que te tocaran la cintura, en algún momento se solicitó que se metieran en tu vida privada. El acoso se puede manifestar de múltiples veces, más de las que podemos mencionar, y esto lleva a cuestionarse cada persona. Yo los invito a que se cuestionen particularmente el qué actitudes, el qué prácticas dentro de sus vidas propias han normalizado. Si ustedes
también puede que identifiquen algunas situaciones de las que han incurrido perpetuando el acoso, o también que han sido víctimas y que no, por alguna razón, no la hayan nombrado, ¿no? Nombrar es fundamental. Por aquí quiero dar un espacio a preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera preguntar algo. Siéntanse con la confianza de encender sus micrófonos o alzar la mano. También pueden dejarla en el chat. Adelante, Claudio Meléndez. Muchas gracias por su explicación, maestra, muy amplia, muy clara. Hay una en Facebook que se llama No quiero ceviche o Sí quiero ceviche, y explica precisamente qué es el consentimiento. Y es como lo explicó, ¿no? O sea, hay veces que uno dice, sí, en este momento sí tengo deseo de tener una relación sexual, o en este momento sí deseo comer un ceviche, ¿no? Pero pasan 2 horas y uno dice, es que ya no tengo ganas, ¿no? O sea, ya hace frío, ya no quiero comer eso, o ya no estoy de humor, ya no quiero tener sexo contigo, ¿no? Porque la violación inclusive dentro del matrimonio está tipificada, y en el caso de los novios, o como lo mencionó ahorita, ¿no? El estado de interdicto, ¿no? O sea, incapaz de decidir, es cuando usó sustancias, cuando bebió, e inclusive se ha tocado alguna vez el tema del llamado amor, ¿no? Una persona que está profundamente enamorado tampoco tiene capacidad de voluntad, no está dentro de la ley, pero esa situación de, ay, sí, te quiero tanto, y la llamada prueba de amor, ¿no? O sea, esa tontería. Entonces, es muy importante re, recrear o refundamentar, rearmar esta educación hacia el hombre, porque como lo mencionó, eh, si yo la veo ahorita y me le quedo viendo fijo, eh, lo primero que usted menciona es eso, ¿no? Es que puede tener una mirada lasciva, y lo que puede decir la otra persona, no la vi de forma lasciva o interesada o sexuada, simplemente la vi porque la mirada es natural. Entonces, todos estos procesos de aprendizaje donde eh, a los hombres se nos enseñó que debemos de ir hacia adelante, ok, de escoger la pareja, de acosarla, intimidarla, someterla, porque si no, no es hombre. O sea, en el club de Toby uno debe de tener muchas mujeres, uno debe de ser el más padre y responsable, uno debe de ser toda esa basura que hoy en día entendemos que, pues gracias a la legislación no podrán ser elegidos ni para tener licencia de manejo, ¿no? O sea, hoy en día quien deba pensión alimenticia será sancionado. Pero sí requerimos que en las primarias, que en secundaria, que en preparatoria, hay equipos serios, no, disculpe la palabra DIF, ¿no? O estas otras, que de repente van y, ay, no, es que respeten a las mujeres. No, no te le quedes viendo con intención sexual, ¿no? O sexuada, porque de repente la sociedad de buenas mujeres y buenos hombres, de padres de familia, ay, es que no les hablen de sexo, pues entonces, ¿cómo van a evitar que se embaracen, no? Entonces, hoy en día como que requerimos una educación hacia los hombres. Yo siempre estoy en estas naranjas, y de repente se les hace raro, ¿no? Porque estoy en todas las capacitaciones, pero sí, o sea, estoy para aprender cómo llegar a estos medios de transmitir a los hombres la responsabilidad. No es el amor, no es la buena voluntad, es la responsabilidad de respetar. Aquí yo cierro para que participe otra persona. Gracias, maestra. Y adelante tenemos la palabra levantada. Primero la levantó Alejandra Carrasco, perdón. Hola, Alejandra sí, Carrasco. primeramente quiero agradecerles por estos espacios. Dani, muchas felicidades.
Gracias por la información. Igual que Claudio, creo que es muy importante que se vayan tocando estos temas desde las infancias, ¿no? Ahora con lo que sugerían del nuevo plan de trabajo para las escuelas, es muy importante que pese a que tenemos una cultura y una sociedad tan rezagada y tan conservadora, que estos temas se amplifiquen. Y sí, principalmente a los hombres, pero también a las mujeres, porque también las mujeres debemos de usar con conciencia y con responsabilidad todas estas armas que quizás se nos están dando o se están abriendo para darnos un camino más amplio hacia el desarrollo personal como individuos, no como mujeres en sí, sino con la equidad que tenemos hacia con los mismos hombres. Entonces, yo les agradezco mucho por abrir estos espacios. Estaría muy padre si esto lo pudiéramos ampliar hacia otros rangos de edad, las adolescentes, los jóvenes, que quizá ahorita son quienes están más frescos y quienes finalmente van a ser la sociedad futura, ¿no? Entonces, muchas gracias y nuevamente muchas felicidades, Dani. Hay una disculpa, es que estamos en una serie donde hay problemas de conexión. Pues, se corta un poco tu audio, Graciela. Bueno, Se escucha bien. Hola, hola, ¿ya me escuchan mejor? Sí, Sí. Este, eh, a ver. sí, que por favor quien había levantado la mano ya puede dar su... Sí, adelante, quien levantó la mano. bueno, ¿se escucha? Sí, Sí, Ah, perfectamente. bueno, gracias. ¿Sí me toca la palabra? Ah, sí, gracias. Pues agradezco, Dani, y realmente te felicito por esta presentación. Yo creo que es un tema muy importante que nos compete actualmente, no solo
a las mujeres, sino la humanidad entera. A mí lo que me preocupa es, no sé, yo te pregunto como especialista en estos temas, en este tema, ¿qué relación tiene el grado de violencia hacia la mujer, de feminicidio, de acoso, con el nivel educativo de las mujeres y de los hombres también, por supuesto, porque este tema nos compete a todos? ¿Se da más en las clases con baja preparación académica o es un tema que se suscita en el mismo nivel? Yo creo que eso es muy importante porque, bueno, principalmente a las niñas hay que decirles desde muy chiquitas, desde que inician en la escuela o antes, que nadie te puede tocar, ¿sí? Y hacerlas conscientes de lo que es el acoso y tratar, pues, de alejar todas esas conductas insanas, rebajantes, humillantes, también hacia los hombres, como bien has dicho, ¿no? Yo conozco personas que en busca de, pues, de un galán, de una compañía, acosan a los hombres y no les importa si son casados o cuál es la situación de ningún aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene el nivel económico, sobre todo educativo? Porque sí es una obviedad que se da más en las clases impreparadas cuando la mujer permite todo tipo de humillaciones y rebajamientos. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Si quieres continuar, Betty, y ya para responder a las preguntas. Sí, gracias, maestra. Pues como la ignorancia de el desconocimiento de qué es violencia, de qué manera permitimos el que nos agredan en el acoso callejero, en casa, pues es verdaderamente una ponencia muy importante porque a través de estas webinars, aprendemos nosotros a cuidar nuestras familias, a cuidar nuestras hijas, nuestras nietas, o en sí, ya sea nuestros nietos, porque también hasta ellos sufren de violencia. La, la oportunidad de conocer a través de ustedes que nos otorgan el conocimiento adquirido en su estudio. Es muy importante y aclara muchísimas situaciones que, pues sí, por medio de la ignorancia desconocemos en todos los ámbitos, ya sea en la iglesia, porque también últimamente se ha dado mucho la falta de respeto hacia, pues siempre, ¿verdad? Pero yo en verdad tenía un alto desconocimiento que se estaba dando a esas alturas. Pero bueno, otras situaciones. Muchísimas gracias. Nada más es mi aportación. Muchas gracias, Betty. Por último, Oscar, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, algo que comentaron compañeros de aquí de la conferencia es que ha sido un tema tabú la parte de la sexualidad y todo lo que conlleva esto. Yo recuerdo que cuando iba al kinder, mi mamá, mi tía me decían, es que no tienes que permitir que nadie te toque cuando vas al baño, que nadie te acompañe, que nadie esté cerca de ti. Y de algún modo, pues sí tomaba esa precaución, pero no le ponía tanta atención. Pues un niño de 5 o 6 años, pues no le presta atención mucho a esas cosas. Pero ya que uno va creciendo, va entendiendo toda esta parte. Y ahora, si nosotros como jóvenes o como adultos no platicamos de esto con generaciones futuras, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, no podemos asegurar algo a futuro de que podamos evitar esto. Y algo fundamental que es la base de toda nación, de toda comunidad, es la educación. Si hay una carencia en la educación, perdón, no podemos hablar de que
va a haber igualdad de género, no va a existir discriminación. Y si de algún modo no también cubrimos a las personas que tienen carencia de estos conocimientos, por ejemplo, en zonas rurales, zonas indígenas, que vienen a la ciudad y empiezan a experimentar este tipo de cuestiones que nunca les habían dicho que estaba bien o que estaba mal, que obviamente estaba mal, entonces no saben cómo actuar. A lo que quiero llegar es que es clave la educación desde casa con las futuras generaciones sobre estos temas. Sé que es complicado y que se sigue viendo como tema tabú, pero hay que hablarlo. Gracias. ¿Más que guste participar? Adelante, Claudio. Sí, maestra. El detalle está en una palabra que se llama obediencia. Por algún motivo nos han educado en la obediencia y este es un gran problema porque dentro de la religión o dentro de las instituciones de educación o las laborales, no alcanzamos a distinguir la diferencia entre en qué momento, o sea, hay un atentado contra nuestra dignidad y en qué momento en realidad se nos está educando. Yo hice una tesis con respecto a violencia en la educación para la licenciatura de Derecho y el rector me dijo, no, ¿cómo crees que vas a presentar esto? Porque lo revisaron y yo puse que había violencia en la licenciatura, en la maestría y hasta en el doctorado, ¿sí? Que uno es sometido a las arbitrariedades de los sinodales y a las arbitrariedades de los maestros. Y sí, ¿no? Entonces, eso me terminó haciendo ahorita, ya que tengo 6 años en un proyecto que se llama Bibliocasa Cultura Esperides, y estamos insistiendo que se haga una biblioteca en nuestra comunidad para mejorar la situación de la educación libre, laica, sin costo. Pero en fin, ese es el detalle, nada más mencionar la obediencia y que a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros conocidos, decirles que hay un límite y que lo que no se debe de trastocar es la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona incluye lo que usted mencionó muchas veces, el acto de voluntad. Si nosotros debemos de decidir en qué momento sí, en qué momento no, y como usted lo mencionó, o sea, me estás mirando, o sea, decíamos en Tepito, ¿quieres algo conmigo o qué, no? A mí también me tocó ser vendedor en Tepito y era cosas así de, ¿quieres una foto? ¿Quieres un hijo conmigo, no? Entonces, de repente es medio grosero, pero sí, o sea, tenemos que poner límites para que no haya ese tipo de miradas o ese tipo de intento de tocamientos o cosas por el estilo. Gracias, maestra. Muchas gracias. De igual manera les voy a pedir que participen más adelante, pero por ahora voy a responder a quienes dieron su participación. Primero que nada, igual quiero tocar el tema de la cosificación, ¿no? La cosificación entendida desde precisamente cómo históricamente a las mujeres se les ha visto desde un objeto, ¿no? No tanto como sujeto, sino desde un objeto especialmente sexual, ¿no? Esto perpetuado exactamente desde las infancias, ¿no? En el hecho de que comúnmente la sociedad mexicana, el clásico de, no, pues cuando tengas 18 años, te voy a llevar a un cabaret, ¿no? O ya te empiezo a dar revistas en las que en las que predominen las mujeres exactamente desde la sexualización de sus cuerpos, ¿no? Digo, por un lado, el hecho también es un tema muy polémico, ¿no? El hecho de que piensan que las mujeres, por un tema de que su trabajo tiene que ver con el modelaje, con el tema de la televisión. Sin embargo, no va una cosa interrelacionada con la otra. El hecho de que tengan cierto trabajo, cierto oficio, no quiere decir que tengan que sexualizarse sus cuerpos y tengan que verse como objeto, ¿no? Y esto se inculca desde las infancias. ¿Por qué? Porque son muy comunes los comentarios de, no, pues ay, mira, mi niño ya es un macho, ¿no? Porque ya está viendo a las mujeres de la televisión bajo otros ojos. Mira qué bustos tiene, mira qué glúteos, mira qué cintura. Entonces, predominantemente a las mujeres específicamente se nos ha sexualizado más.
Y esto ha propiciado el hecho de que, por un lado, la cosificación, el hecho de que se crea que la mujer es un objeto, ha propiciado aún más el acoso y aún más el hostigamiento. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas ciertos atributos físicos y cierta vestimenta no da pie a que tengan el derecho de tocarte, a que tengan el derecho de hacerte comentarios. Y es una línea muy delgada, pero una línea muy visible, ¿no? También el hecho de que a veces se preguntan, ¿no? Si le hice un comentario sobre su cuerpo, ¿es acoso? Sí, porque tiene que ser bajo qué connotación dices el comentario, ¿no? También el hecho de que te metas con el cuerpo ajeno depende mucho en parte del por qué hablar sobre cuerpos ajenos. Y eso desde las infancias. ¿Por qué? Porque precisamente se deben tocar temas de sexualidad que siguen siendo tabú, no solo en las familias, también en las escuelas. Sí hay una clase en la que posiblemente se habla de métodos anticonceptivos, pero hay mucho más, porque únicamente a veces se cree, y esto también es un estereotipo, en el que se tomen cartas en el asunto, en el tema de la sexualidad, pero lejos de del tema reproductivo. ¿Por qué? Porque a las mujeres históricamente se nos ha inculcado el hecho de que por ser mujeres tenemos que ser madres, como dice nuestra querida Claudia Sheinbaum, y eso no es cierto. O sea, independientemente de que somos mujeres, no necesariamente vamos a procrear, no necesariamente estamos obligadas a casarnos. Esto es muy el derecho de cada ciudadana, de cada mujer, de ejercer, de qué papel quiere ejercer en la vida, ¿no? También es muy importante que se dejen de inculcar estos estereotipos desde las infancias. ¿Por qué? O sea, ¿quién dijo que ciertos juguetes son para el niño y qué dijo que ciertos juguetes son para la niña? Que desde esta, en español, ¿no? Las revelaciones de género en las fiestas. ¿Por qué si el globo es rosa significa que van a ser una bebé, ¿no? Y por qué si el globo es azul significa que... Entonces se les impone desde antes de nacidos, todavía ni siquiera llegan a esta vida y ya se les impone un sexo, ¿no? Y esto es muy polémico, pero realmente nos damos cuenta de la implicación social tan grave que tenemos en México y de lo que conscientemente, por medio del lenguaje, imponemos a las infancias, ¿no? Tienen completamente la libertad, independientemente si es niño o niña, de usar los colores que quieran, de vestirse como quieran, de jugar también, ¿no? De jugar bajo parámetros de respeto, bajo parámetros de esparcimiento, bajo parámetros de recreación, pero también en las infancias es donde se gestan estos juegos por ejemplo, tengo presente una entrevista en la que la persona me dijo, no, pues yo tengo presente que viví acoso por parte de un compañero de secundaria en el que me dijo, vamos a hacer un juego, un semáforo en el cual si es verde, puedo tocar más allá, y si es rojo, ya no puedo tocar. Y al final, no importó el semáforo porque el tipo acabó manoseándole todo el cuerpo, ¿no? Entonces, también es muy importante que no únicamente tienes que ser padre o madre para hacer una conciencia en un infante, también también como tías, también como sobrinas, como amigas de alguien que tiene a cargo un infante o infante en sus casas, se tienen que tocar estos temas. Se tiene que enseñarles a que pueden vivir su sexualidad bajo parámetros de respeto, bajo parámetros de consentimiento, bajo parámetros de que exactamente nadie puede tocar tu cuerpo en hacerte comentarios sobre tu cuerpo, ¿no? Esto es trascendental en la educación, tanto en el núcleo familiar, tanto en las escuelas, porque también en las escuelas es donde se perpetúan estos estereotipos y donde realmente, únicamente, y más en las escuelas religiosas, por ejemplo, estos temas son tabús y le dan más prioridad exactamente a dar clases de religión, que no sean importantes, pero dejan atrás temas que sí son importantes, como ayudar a identificar su sexualidad, ayudar a identificar las violencias que viven en casa las infancias y que después esas infancias son las que perpetúan la violencia hoy en día en la etapa de la adultez, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta de qué relación tiene el grado de violencias con la educación y con el tema socioeconómico. A veces se considera que el que tengas mayor educación no te hace sujeto de perpetuar una violencia, no te hace sujeto
¿Por qué? Porque el acoso y el hostigamiento rompe con cualquier tipo de economía, rompe con cualquier tipo de clase económica, y esto está arraigado exactamente de lo que hablé en el inicio, en el marxismo. ¿Por qué? Porque ¿qué implica que el hombre tenga a cargo tenga a cargo el espacio público, tenga a cargo el capital, lo que provee al hogar, ¿no? Entonces también esto influye en el hecho de que quizás hay hogares en México en los que quien provee no es el hombre, es la mujer. Y esto no es bien visto. ¿Por qué? Porque si la mujer es la que provee en el hogar, se le ve mal. No se le ve como una mujer que se esfuerza todos los días, que se para a trabajar, se le ve mal por el hecho de que descuida, porque quiere crecer profesionalmente, porque quiere tener una economía más estable, descuida los trabajos de cuidado. ¿Esto qué es? Descuida a los niños, descuida su propia vida, ¿no? Su propia autonomía. Entonces, por ahí podemos abordar el tema de que no importa si estás en si estás en un hogar en el que no prevalece una economía estable, ¿no? También, evidentemente, no asegura el hecho de que por tener más educación, más estudios, un mayor nivel socioeconómico, garantice el hecho de que no puedas perpetuar violencia. Es más, perpetúas aún más la violencia, porque tienes mayores herramientas, porque tienes mayor poder, ¿no? Históricamente el hombre usa ese poder como método de dominación hacia las mujeres, y más aún si tiene una economía estable, más aún si tiene un ambiente que le permite y que también tiene cómplices a su lado, los cuales también perpetúan, porque esto también es trascendental. El hecho de que no solo es no solo es victimario la persona quien comete el delito, también las personas somos responsables en el hecho de no hablar, de callar, por miedo pues a mí también me puede tocar represión, o yo cómo me voy a meter si no me tocó a mí. No te tiene que tocar a ti. Estamos obligados simplemente por ser seres humanos, por estar bajo contextos de interacción social todo el tiempo, de apoyar a quien esté pasando una situación así, ¿no? Ahora, evidentemente, más allá de un estado socioeconómico, de una clase social, se le debe ver al acoso y al hostigamiento bajo parámetros de que están arraigados en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Por un lado, sí es una cuestión más social, pero que tiene implicaciones jurídicas, que no únicamente se queda en lo que te atañe a ti, en lo que te menoscaba tu vida propia. También, por un lado, ¿qué menoscaba el hecho de que te acosen, de que te hostiguen, de que quieras renunciar? Y eso no únicamente es que, perdón por la expresión, pero yo ya me fregué porque ya renuncié y yo me quedo sin trabajo y me quedo sin dinero. No, a menores personas que trabajen, que laboren en un centro de trabajo, menor productividad. Entonces eso también tiene mucha relación, y eso es lo que las empresas no ven, porque creen que el tema del acoso y el hostigamiento es ajeno. No, el tema del acoso y el hostigamiento está empalmado en todo centro de trabajo, en todo centro educativo, porque se reduce la productividad. ¿Por qué? Porque prefieren renunciar con la justificación de que, y es una justificación muy loable, porque en la mayoría de los casos no se les toma en cuenta, porque en la mayoría de los casos no hay capacitación en los centros de trabajo, en los centros educativos, etcétera. No hay escucha, no hay guía, no hay orientación. En recursos humanos, en el área legal, no hay las personas que tengan la sensibilización y que tengan la capacitación de escuchar y de apoyar. Entonces optan por renunciar. Entonces también el acoso y el hostigamiento influye en la justicia fiscal, influye en los presupuestos, influye en la productividad, influye en que a las infancias se les pueda proveer de menos herramientas. ¿Por qué? Porque evidentemente si la persona a cargo del infante se ve obligada a renunciar por una situación así, pues el afectado no nada más va a ser esa persona, sino también las personas que tenga a su cargo. Entonces es muy importante el hecho de que también no se crea que las mujeres permiten estas violencias, porque
yo que me he dado la oportunidad de conocer, de leer, de llegar más allá, he entendido que cada quien tiene un proceso, no se le puede forzar absolutamente a nadie por la razón que sea a decir, es que tú permites que te violenten, es que tú permites que te acosen, es que ¿por qué no sales de ese ciclo de ese círculo de violencia? Es que ¿por qué tú no dejas a tu marido, no dejas a tu esposa, no dejas a tu novio, no? Entonces, siempre toda la carga está a cargo de la víctima, cuando no tiene la más mínima culpa de la situación, ¿no? Al contrario, se le debe escuchar, se le debe de apoyar, pero no se le debe de obligar, ni se le debe de violentar aún más, ni de revictimizar por el hecho de cuánto se tarde o qué haga con el proceso que está pasando de acoso y de hostigamiento. Y por último, también para dar espacio a sus participaciones, quiero insistir en el tema de la indiferencia de la sociedad en general ante estos temas, porque no hay que esperar a que nos pase a nosotros para ser sensibles de acoso y hostigamiento. Gracias. Ok, vamos a leer. La verdad es que se me borraron algunas participaciones, pero aquí tengo unas. El crecimiento de la mujer suele ser visto todavía con recelo social por la estigmatización sumisa de la figura femenina. Seguimos en gran medida en una sociedad machista, aunque se pretenda disfrazar esta situación. También precisamente estoy en desacuerdo. La indiferencia empresarial da paso a la desigualdad y un ambiente laboral violento. De igual manera, si gusta la ponente poner sus medios de contacto, su correo electrónico, por si llegaran a tener alguna duda, contactarla. Adelante. Y me parece que una última persona alzó la mano. ¿Alguien quiere? Adelante, Gutiérrez Martínez. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Gutiérrez Martínez Luis y únicamente quería comentar que me pareció excelente la participación de usted, doctora Daniela, y también reiterar que, y lo he notado precisamente dentro del ambiente psicológico en el estudio de desarrollo de las juventudes, porque finalmente yo pertenezco al Movimiento Juvenil Mexiquense, a una organización juvenil. Y algo que me han comentado bastantes personas, hasta una chica que trabaja en el Senado en pro de paridad de género, es que la cosificación dentro del ambiente, bueno, en la actualidad por la pandemia, no, como todos sabemos, no pudimos salir, la cosificación de la mujer mediante el área de videojuegos y todo eso, precisamente es lo que causó que cierto sector de juventudes, principalmente hombres, se tuvieran hubieran casos de precipitación hacia el acoso digital y hacia el ambiente, pues sí, precisamente violento hacia la mujer. Y como lo comenta mi compañero Víctor, es también precisamente que eso ya se viene manejando desde siglos y es una deuda histórica que se tiene con la mujer precisamente y hay que reconocerlo. O sea, que se le ve con recelos el crecimiento de una mujer y de hecho hay un análisis que yo he hecho personalmente que nunca he visto así como tal. Muchos hombres, a excepción de algunos, como entre ellos yo, que reconoce a una mujer, por ejemplo, la cantante Adele, que reconoce a la mujer por su talento de cantar, no por su físico, lo que se diga, o sea, no, o sea, finalmente ahí va y ahí entra la cosificación virtual, aunque no esté, y la violencia, el ambiente social violento. Completamente de acuerdo, muchas gracias, Luis. Igual quiero responder rápido a unas preguntas aquí en el chat. Raimundo pregunta, ¿cómo cree que se puede implementar más el consentimiento rápido? Yo creo que debe ser fundamental, pero ¿qué acciones propone usted? El consentimiento, yo creo que se debe tomar a la luz desde las prácticas de amistad, las pláticas de todo tipo de relaciones de género de las personas, en las que precisamente se hablan de muchos temas entre
entre amigos, entre colegas, entre parejas. Yo siento que es un tema trascendental que también se debe tocar en simples pláticas, ya que puede ayudar a concientizar bajo qué parámetros estamos siendo omisos de esa falta de consentimiento, así como que también evidentemente fomentarla en los centros de trabajo. Es muy importante realmente conocer qué es el consentimiento, cómo debe ser expreso, cómo debe ser respetado como tal también, porque justamente a veces se cree que porque una vez primero dijiste que sí y a la segunda vez dijiste que no, toman el primer sí como para llevar a cabo cualquier tipo de interacción sexual, y pues esto evidentemente no respeta el hecho de que en el último momento toda persona tenemos derecho a negarnos. No sé si respondo a tu pregunta. Por favor, házmelo saber. También Alejandra pregunta, ¿en dónde podemos encontrar y o solicitar talleres, ponencias, cursos o pláticas en relación al abuso, acoso, perspectiva de género para infantes y adolescentes? Ahorita exactamente no te puedo decir, Alejandra, pero con mucho gusto te investigo y te los mando por WhatsApp. Pero, por ejemplo, el Colegio de México publica muchos talleres al respecto, y Mujeres, también CELIC, que es el Centro de Estudios de Género de la Cámara de Diputados. ¿Qué otro? La Secretaría de Cultura, las diversas asociaciones, como la de Simone de Beauvoir, el Museo Nacional de Mujeres, creo que así se llama en México, entre otros, pero los busco y con mucho gusto se los comparto. Y creo que sería... Rosario, por favor. Bueno, en cuanto a las pláticas, talleres o ponencias para niños y adolescentes, está la Secretaría de Salubridad y Asistencia a través de los programas de infancia y adolescencia. Están los CIPINAS en cada estado. Están las Secretarías de Educación Pública en las entidades federativas, que es donde pueden solicitar las pláticas de orientación. En cuanto hay que hacer mucho hincapié en hacer la difusión del protocolo de acoso y hostigamiento sexual que difundió en su momento la Secretaría de Gobernación, y ver que se bajen estos protocolos en cada una de las áreas laborales. En cuanto a escuelas, desde educación básica, educación media superior y superior, ver que estos protocolos estén vigentes, que estén a la par para que se haga de conocimiento en cuanto se sufre un acoso o hostigamiento sexual, pero sobre todo la aplicación de la ley. Hay que seguir pugnando porque se aplique la ley, ¿no? Que se conozcan estos protocolos, que se conozcan cuál es el seguimiento y la aplicación de la ley. Muchísimas gracias. Por supuesto. ¿Alguien más que desee participar? Adelante. Gracias. Preguntaba, ¿cómo inculcar en las niñas, sobre todo en las niñas en las clases desposeídas, que son las que van a escuelas rurales o que muchas veces no van a la escuela, la conciencia de sus derechos, de que nadie las puede tocar? Porque lamentablemente con el paso de los años vemos que las mujeres que más se rinden ante estos hechos de machismo, de acoso, son las mujeres con poca preparación. ¿Qué se hace a ese respecto en las escuelas o en la sociedad? Respondo y para dar voz a Claudia. Primero que nada, creo que es fundamental el hecho de abordar con las niñas y exponer el hecho de que conozcan su propio cuerpo. Eso es muy importante porque nadie nos enseña a conocer nuestros propios cuerpos, a respetarlos, a que exactamente nombren a sus partes íntimas como son. No con adjetivos, no con palabras bonitas, no, nombrarlos como son. Eso es trascendental, el hecho de conocer, de que desde niñas conozcamos nuestros propios cuerpos para que podamos respetarlos más y podamos entender que nadie
puede tocar nuestros propios cuerpos y que si lo hacen no es nuestra culpa, ¿no? Evidentemente. También, por otra parte, el hecho de fomentar, no quiero hablar de empoderamiento porque se ha hecho una cuestión, se me fue o sea, el empoderamiento se le ha visto más como un tema político y económico, entonces por eso no quiero usar el término empoderamiento, pero yo creo que más es trascendental el hecho de que se fomente, de que las niñas desde chicas sean autónomas en el tema de que no necesitan exactamente de un hombre para sobrevivir, no necesitan de un hombre para que se les provea, no necesitan de un hombre para que conozcan su propio cuerpo. Yo creo que también esa es una parte muy importante, que evidentemente cuando son niñas no tienen uso de conciencia, no saben lo que es la sexualidad y cómo se ejerce la sexualidad. Sin embargo, también esto es fundamental, el hecho de que en las mismas películas, en los mismos cuentos para las infancias, se perpetúa esto, ¿no? El hecho de que no, pues, la princesa y el príncipe, o sea, todo esto que se les meta a los niños y a las niñas desde chiquitos, desde cuentos, desde películas, es muy grave, porque creen que únicamente van a conocer su sexualidad dependiendo de cómo se interrelacionen con un hombre, ¿no? Por otra parte, también el tema de la menstruación, creo que también será muy importante abordarla desde ahí, por el hecho de que acepten su menstruación, de que no lo vean, porque también es un tema tabú el tema de la menstruación, se le ve como algo sucio, como algo que, ay, no, no digas que te está bajando porque qué vergüenza. También el tema de que, ok, la mayoría, también hay que ser conscientes de que la mayoría de las niñas que viven en comunidades rurales, comunidades indígenas, no tienen acceso a productos de higiene menstrual. En la urbe, pues es como que más común el hecho de que haya mayor acceso a productos de higiene menstrual. Sin embargo, en esas comunidades no hay, usan lo que tienen a la mano. Pues también esto es muy importante, de que se les hable de cómo conocer su menstruación, de que la menstruación no está implícitamente relacionada con el tema reproductivo, también esto es fundamental. Y no sé si contesté a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, pues todo está de alguna manera interrelacionado, ¿verdad? Y yo creo que es importante hacer conciencia en las niñas para que cuando sean adultas, independientemente de que se casen o no se casen, no sean víctimas de maltratos por el simple hecho de que las mantienen o por situaciones, por cualquier situación, ¿sí? Porque se da mucho el hecho de que, pues como yo te mantengo, tienes que hacer lo que yo diga, ¿verdad? Me tienes que obedecer. O sea, tienen el concepto de que esa es mi cruz y yo nací para sufrir y para perpetuar penas, porque eso no solamente se acaba en uno como persona, como madre, como mujer, sino que uno perpetúa y alarga todas esas conductas que llevan a la desgracia y a la pobreza de las mujeres. Es mi opinión. Igual es muy importante romper desde la infancia con los roles. ¿Por qué? Porque desde niñas se les enseña que en sus familias tienen que levantarle el plato al tío, al papá, al hermano, de que también no se les tiene que hacer cargo de las labores de cuidado de sus hijos, de que exactamente también se considera que desde niños se les dice, pues a ti te toca lavar, a ti te toca planchar, a ti te toca todo el trabajo que evidentemente no se valora y que también por una cuestión de la persona que genera el capital se cree que puede perpetuar violencias. Entonces es muy importante eso. Muchas gracias. Claudio, adelante. Gracias por darme la palabra otra vez. Todo esto que ha mencionado es muy importante porque es de construir el pensamiento y viene siendo toda esta parte de ir quitando esos roles de género que tanto afectan y también de, como lo mencionó, cuando las políticas como Claudia o los políticos como Andrés Manuel dicen es que deben de tener nietas o hijas que los cuiden
cuando sean viejitos, ¿no? Entonces, esta situación es muy importante mencionarla para que no se vuelva algo como cotidiano y normal. Exacto. Al final de cuentas, buenas tardes, al final de cuentas es muy importante que se tome en cuenta que ya no, que se tome en cuenta que hay que ir cambiando todo esto. Y como mencionaba la compañera, es tiempo de dedicar, ahora sí que es momento de dedicar tiempo para la educación de aquellos que no la pueden tener con pago, ¿no? Hay que hacer voluntariado, ¿sí? Y hay que hacer voluntariado intenso, o sea, con la cultura, con la educación, con esta parte de armar nuevas sociedades comunales, ¿sí? Ya no podemos dejarle todo el trabajo al Estado, o antes que se le dejaba a la religión, o antes que si es que la familia tiene que resolverlo, ¿no? O sea, yo siento que hoy en día todos los hijos son mis hijos y todas las niñas son mis hijas, ¿no? Y en el momento en que damos la información y seguimos aprendiendo y seguimos construyendo comunidades sin violencia, vamos obteniendo mejores resultados. Porque esas niñas que menciona la compañera, que van a embarazarse jóvenes, van a tener niños que van a tener la misma carencia de educación, las mismas características de violencia, y van a tener que trabajar más horas ellas para poder alimentar a esos niños. Entonces se hacen unos círculos de violencia terribles. Yo comentaba que estuve en Tepito, estuve en San Mateo Atenco vendiendo, y sí, las muchachitas 14, 15 años ya tienen bebé, y ya a los 17 ya tienen puesto de zapatos, y ya las tienen ahí todo el tiempo trabajando y trabajando y trabajando, y son mujeres que a los 35 años ya son abuelas, y ya de nuevo vuelven a ver nietos, y todo el tiempo trabajando, ¿no? Entonces es terrible. Muchas gracias por toda la plática, y pues nada, me despido porque ando aquí en la calle, vine por mi hija que anda dando unos talleres de arte. Gracias. Gracias, Claudio. Bueno, muchísimas gracias por su participación. La verdad, pues todas las participaciones contribuyen al crecimiento y a la formación del conocimiento. Entonces pasamos a otorgar el presente reconocimiento a nuestra ponente Anila Rosales Loera por haber impartido la conferencia El acoso en México, sus implicaciones sociales y jurídicas, el día martes 25 de julio del 2023 a las 16 horas por medio de la plataforma Google Meet, y firma su servidora, la licenciada Graciela Jacob Espinosa, presidenta de BIS ODS. Y pues no me queda más que agradecer a todos nuestros participantes, asistentes, a nuestra ponente. Nuevamente, una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos. Estamos aquí en un evento en donde la sede, bueno, hay una gran aglomeración de personas, entonces se está colapsando el internet, y por falta de tiempo ya no vamos a poder dar más participaciones, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estar al pendiente también de nuestras demás talleres, de nuestras demás capacitaciones, que recuerden que cada 25 de cada mes llevamos a cabo una actividad para pues conmemorar lo que es el Día Naranja, ¿no? Que busca erradicar, visibilizar muchas veces porque no vemos lo que es violencia. También recuerden que tenemos nuestros grupos de WhatsApp en donde compartimos algunas convocatorias, ahí de ahí nos pueden contactar, y para que cierre nuestra ponente le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por esta plática tan interesante, y ojalá que sigan habiendo muchas y mucha participación, porque la educación es lo único que nos puede salvar como sociedad y como país. Gracias a todos y saludos. Muchas gracias por la invitación, principalmente a la licenciada Graciela Jacobo, que la acepté desde el primer momento que me propuso abordar este tema. Muchas gracias por el espacio, gracias a quienes participaron.
Y eso es lo importante, que a mí también me fascina el hecho de que se incluyan en estos espacios los hombres, porque es trascendental que sean aliados, trascendental que apoyen a todas, porque yo no considero que haya un solo hombre que no esté alrededor de mujeres por cualquier circunstancia. Entonces es muy necesario el hecho de que se interesan en estos temas y que no se sientan ajenos, al contrario, ¿no? Que ayuden a identificar y que ayuden a otros hombres a que se rompan los patrones de masculinidad que son muy importantes. Las masculinidades, porque no es una sola. Muchísimas gracias. Les dejé mi número en el chat, lo que se les ofrezca, y yo encantada de seguir participando en estos espacios. Muchas gracias. Gracias, esperamos vernos en las siguientes actividades. De igual manera, va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube por si desean compartirlo